conductor partido por 2 por la longitud del conductor. ¿Ya? Lo que tiene cierta lógica porque el peso completo del tramo está suspendido en dos puntos, que sería A y B. Entonces, la tensión en este punto va a ser justamente la mitad de la tensión que tengo en el total. Una mitad está aquí, la otra mitad está acá. ¿Ya? Y por eso es el peso propio partido por 2 por la longitud, porque en la medida que tengo más longitud, obviamente el peso también va a ir aumentando. Si tengo menos longitud, tengo menos cable, por lo tanto tengo menos peso. Entonces, es proporcional en función del peso del conductor. ¿Ya? Con eso entonces podemos ir sacando los valores de las tensiones máximas que vamos a tener en los extremos. Entonces ya tenemos más o menos completo casi el diagrama, ¿no es cierto? Con los valores, la tensión en A, la tensión en B, T sub 0, la tensión vertical, aquí está mostrada ahí, pero yo la voy a calcular ahí cuando X vale a medio. En realidad puedo calcular esto en cualquier punto, pero en el extremo X vale a medios, y por lo tanto me da que en este punto es el peso total del conductor partido por la mitad. Y eso va a dar, o va a estar en función de cuánto cable tenga, porque el tramo me va a definir el peso. ¿Ya? Entonces, como sabemos que en este caso, al tener estructuras al mismo nivel y que el peso se distribuye, ¿no es cierto?, entre los dos puntos, ambos puntos o ambas tensiones van a ser iguales. La tensión en el punto A va a ser igual a la tensión en el punto B y queda dada entonces por esa expresión. T sub 0 por coseno hiperbólico de A partido por W sub C partido por 2 veces T sub 0. ¿Ya? Donde A, no olvidemos, es el valor del vano, la distancia que separa un poste de otro. De manera aproximada, esta ecuación también la podríamos resolver con esta otra expresión, T sub A igual a T sub B, que sería la raíz cuadrada de T sub 0 más A medio partido por W sub C. ¿Ya? ¿Qué es lo que era este? T sub B. ¿Ya? Es el triangulito que se forma al descomponer, ¿no es cierto?, las tensiones. T sub B. Entonces con eso puedo calcular la tensión para cualquier vano, cualquier distancia, porque queda la expresión en base al valor de A. ¿Ok? ¿Y por qué es importante ese dato? Pero en el punto extremo, la altura. El brazo, ¿no es cierto?, donde va a estar soportado el conductor, va a tener que soportar al menos ese nivel de tensión. De lo contrario, se podría doblar el brazo. Si es una cruceta, se podría romper la cruceta. Si la tensión es mayor que lo que soporta la estructura. Pero es importante conocer ese valor.
Bien. Entonces, ¿qué me falta conocer? ¿Qué otro dato? Vamos a ver, como ya conocemos la tensión máxima en el extremo, cualquiera de los dos para este caso, vamos a conocer cuál es la tensión máxima de diseño. ¿Ya? Entonces, dice que la tensión máxima a aplicar en el conductor debe ser menor que su tensión de ruptura. Porque si le aplico más tensión voy a romper el conductor, lo voy a cortar. ¿Ya? Y este es un dato que me entrega el fabricante. Y en la tabla de conductores va a aparecer siempre la tensión de ruptura, que es cuánto lo puedo tirar antes que se traccione y que se rompa. Entonces, la tensión de ruptura va a ser la tensión de ruptura del conductor expresado en kilos. Y C sub S va a ser una sigla con la que vamos a definir el coeficiente de seguridad que le vamos a dar a esa línea. Ahí aparece el coeficiente de seguridad. Y por lo tanto, la tensión máxima va a tener que ser siempre menor a la tensión de ruptura, porque de lo contrario lo voy a cortar, partido por un coeficiente de seguridad. Y es el que me da entonces el volumen, o que me va a aumentar, ¿no es cierto?, la tensión máxima para el diseño. Los criterios de diseño de línea de transmisión consideran en general que el valor de la tensión máxima no sobrepase el 50% de la tensión de ruptura de un conductor. ¿Ok? El valor de la tensión máxima no sobrepasa el 50% de la tensión de ruptura. La tensión máxima entonces tiene que ser menor al 50% de la tensión de ruptura del conductor. Entonces, ese es un buen dato para empezar el diseño. ¿Ya? Conociendo la tensión de ruptura del conductor, la mitad de ese valor sería mi tensión máxima extrema. ¿Ya? Y puedo partir con ese dato. A lo mejor la tensión de ruptura es muy alta y la tensión máxima también va a ser muy alta. Bueno, le puedo bajar. Ahí entonces ya aparece el coeficiente de seguridad. ¿Ya? Entonces, conociendo la tensión de ruptura del conductor y la tensión máxima que yo le quiero dar al cable, puedo calcular el coeficiente de seguridad de la línea. Porque hago el despeje simplemente de la ecuación. Tengo la tensión de ruptura del conductor, me doy una tensión máxima que sea siempre menor que la mitad de eso, entonces puedo calcular el coeficiente de seguridad que tiene la línea. ¿Ya? Si la tensión de ruptura fuera 10.000 y la tensión máxima entonces, yéndome al límite, digo que va a ser 5.000, ¿cuál sería el coeficiente de seguridad? ¿Pero cuánto sería? Si dije que la tensión de ruptura fuera 10.000, ¿Ya? 10.000 kilos, y como acá me dice que no puede sobrepasar el 50% de la tensión de ruptura, entonces la tensión máxima, digo yo, máximo puede ser 5.000. ¿Cuánto vale ese sub S? 0,5. 0,5. 2. Despejen. Despejen el C sub S. Va a ser 10.000 partido por 5.000. C sub S va a ser menor o igual a la tensión de ruptura partido por la tensión máxima. La ruptura eran 10.000 y este otro era 5.000. ¿Cuánto es eso? 2. Entonces, para esa condición extrema, límite, ¿cuál sería el coeficiente de seguridad? 2. Si yo defino poner
como no puede superar este valor, va a tener que ser siempre un valor más bajo. Ya, supongamos que sean 3000. Entonces serían 10.000 partido por 3000. ¿Cuánto es eso? 3,33. O sea, obviamente el coeficiente de seguridad va subiendo porque mi tensión máxima va bajando. ¿Ya? Entonces yo puedo plantear y decir, hagan el diseño de la línea considerando un coeficiente de seguridad de 5. ¿Qué dato necesito conocer? La tensión de ruptura. Entonces, si conozco la tensión de ruptura del conductor y le aplico un factor de 5, voy a saber o conocer la tensión máxima que le puedo aplicar a esa línea. ¿Ya? Con esto entonces vamos a tener, dice que la tensión máxima, ya lo sabemos, en P o en el extremo va a ser la tensión máxima, la expresión la que teníamos allá. ¿Ya? Si trabajo la expresión aplicando matemática con Newton-Raphson, puedo determinar el valor de T sub 0, porque en algunos casos podría no conocerlo. Y ahí sí que estaría medio complicado si no conozco el T sub 0. ¿Ya? Si tampoco conozco el valor del parámetro I, que era igual a T sub 0 partido por W sub C, conociendo I, conociendo el peso del cable, yo podía determinar el valor de T sub 0, pero hay veces que no conozco este dato. A lo más conozco el peso del cable, entonces no podría conocer el T sub 0. Bueno, esta expresión me podría servir para calcular ese valor de T sub 0. Cuando no lo conozco y conozco el peso del cable y trabajo con una tensión máxima de diseño. ¿Ya? Conociendo obviamente el vano en el cual estoy trabajando. Pero esta expresión solamente es válida si se cumple esta condición. Que la tensión máxima sea mayor o igual a W sub C por A partido por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, si necesito determinar el T sub 0 y quiero aplicar la ecuación, lo primero que hago es calcular esto. Si esto se cumple, entonces puedo aplicar la ecuación. Si no se cumple esa condición, no podría calcular el T sub 0 por esa vía, por esa fórmula. Tendría que buscar otro mecanismo. A lo mejor el dato está medio encubierto por ahí. Y a veces pasa que uno le dice, la ecuación de la catenaria es 2000 por coseno hiperbólico de, no sé, cualquier cosa, 400. Esa es la ecuación de la curva. Y el peso conductor es 1,5 kilos. Están otros 40 minutos tratando de calcular este subsero. Y se dan de cabeza la ecuación porque te dice, con esta puedo calcular este sub 0. Pero se olvidan de esto. Y cuando aplican esto, no les da. Está menor. Entonces esta ya no vale. Y de nuevo empiezan, chute, ¿y de dónde saco el T sub 0? De la ecuación. De la ecuación me está diciendo que I es igual a 2000. Y 2000 representa T sub 0 partido por W sub C. Como por lo general sabemos qué cable estamos usando, por lo tanto conocemos el peso, puedo determinar de esta ecuación general, de la curva
2000, y si este es 1,5 kilos, despejo este sub 0. Y lo tengo al tiro. Pero se meten a calcular la ecuación y no les da. Y empiezan a decir, pero usted no me ha dicho cuál es la tensión máxima. ¿Cómo la calculo? No, pues si salía todo de allá. Salía todo allá. Pico. ¿Ok? Tienen todos los tips de las fallas que cometen, de los errores que cometen en la escuela. No, me van a salir después. Ok, sigamos. Ahí hay un cálculo, un ejemplo. Entonces dice, tensión máxima de diseño, dice un ejemplo. Si tiene un conductor ACCR, cuyas características principales son diámetro 21.79 milímetros, sección 281 milímetros cuadrados, coeficiente de dilatación térmica 0.0000193 en función de la temperatura. Peso unitario 0.977 kilos partido por metro. Tensión de rotura o de ruptura 8.880 kilos. Módulo de elasticidad 7.000 kilos partido por milímetro cuadrado. Podemos usar datos sacados de la tabla de conductor nomás. Algunos servirán, otros no. Y dice que si la tensión de diseño es del 18% de la tensión de ruptura para vanos entre 600 y 1000 metros, determine el valor de la flecha, la tensión máxima, el coeficiente de seguridad. Esos son los datos que sirven, ¿no? Tenemos el peso, la tensión de ruptura, la tensión de diseño, para vanos de 600 a los 1000 metros, calcular la flecha, la tensión máxima y el coeficiente de seguridad.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos la flecha? ¿Ah? Con la paramos. ¿Tengo todos los datos, no? ¿O me faltan datos? ¿Falta este sub-cero? Ya. ¿Lo puedes sacar? 18%. La tensión de diseño es del 18% de la tensión de ruptura. ¿Cuál es la tensión de ruptura? ¿Cuál sería el 18% de ese valor? 1598,4. Ok. Entonces, la tensión de diseño va a ser T sub 0 igual a 18% de la tensión de ruptura. 0.18 por 8880, ven aquí el T sub 0, la tensión horizontal, ¿no es cierto? Que es la tensión de diseño, 1598.4 kilos. De ahí sale el T sub 0. ¿No? Entonces la flecha va a ser calculada para cualquier vano entre 600 y 1000 metros. Aquí lo hicimos cada 50. Utilizando la ecuación de la catenaria. También podemos hacerlo con la flecha y podemos comparar el valor, ¿no es cierto?, para ver qué tan cercano estamos. Entonces ocupamos la ecuación de la catenaria, ¿no es cierto?, que sería esta. Vamos a hacer el reemplazo de los datos. El T sub 0 era 1598.4, partido por el peso propio del conductor, 0,977, por el coseno hiperbólico de A, el vano, por el peso partido por 2 veces T sub 0, 2 veces 1598.4 menos 1. Reemplazando el valor de A para vanos de 600 hasta los 1000 metros, vamos a llegar a estos valores. Entonces fíjense que para 600 metros tengo una flecha de 27.58 metros. Eso es lo que baja el conductor. Para este conductor que tenía estas características, con este peso. ¿Ya? Entonces, teníamos eso. Por ahí. Esa es la flecha. Entonces teníamos que para vanos de 600 metros entre estos dos puntos, la flecha vale 27.58. Si la distancia mínima del conductor respecto al suelo son del orden de los 6,5 metros, ¿a qué altura debería estar este primer punto de anclaje? $34,08 metros. O sea, este punto con respecto al suelo sería 34,08 metros. ¿Ya? Si ese es el punto del conductor, tengo que considerar la cadena, ¿no es cierto? Y después recién va a venir el brazo de la torre, ¿no?
Entonces ya sé más o menos un punto crítico, conociendo el largo de la cadena, voy a conocer esa longitud de la cadena, esa distancia, entonces ya conozco la distancia mínima que tiene que tener el brazo de la torre con respecto al suelo, al menos para la primera fase. Entonces, el mecánico que va a querer calcular el tamaño de la torre me va a pedir ese dato, ¿no? Sí. Necesita saber a qué altura le pone el brazo. De lo contrario, esa línea va a llegar al suelo. Y ya sé que tiene 34 metros de altura en la primera línea. O sea, es una torre bastante alta. Y así se empieza a construir. O al menos así se empieza a diseñar. Ahora, era un vano bastante largo, 600 metros. Pero sí, hay vanos que llegan a los 900 o a los 1000 metros, depende de la condición de terreno. ¿Ya? Si vamos entonces variando el valor del vano, vamos a llevar a 27, 32, 37, 43, 50, 55, 62, 69, 77 metros, en el caso de 1000 metros de separación. ¿Ya? O sea, es harto. Por lo general las torres no están a esas distancias, son un poco menores. Ahora, si usáramos la ecuación de la parábola, para 1000 metros, la diferencia a usar entre una fórmula y otra llega a 0,6 metros de 60 centímetros de diferencia en la flecha. Lo que ya es un error más significativo para efecto de cálculo. Ahora, ¿se pueden dar condiciones así? Sí, se pueden dar condiciones así porque va a depender de la topografía del terreno. No es que yo necesariamente tenga que tener todo plano para tener una torre aquí y tener esta torre acá y que aquí sean 600 metros, porque si son 600 metros baja 27 respecto de estos puntos. Claro, podría llegar con el cable arrastrando el suelo, pero hay terrenos en donde tengo esto y tengo eso y aquí subo y este punto con respecto a este punto está en el mismo nivel. Entonces aquí la curva, claro, podría hacer eso y bajar esa distancia de 27 metros sin ningún problema. Todo va a depender de la topografía del lugar. Y ahí, claro, podría utilizar vanos de 600, de 1000, de más metros, sin ningún problema. Manteniendo el equilibrio, ¿no es cierto?, en que estos dos puntos estén al mismo nivel. Antiguamente en el cruce Paipote, antes de llegar a la fundición, arriba en el cerro, que está por el lado izquierdo, perdón, de la carretera, yendo hacia Tierra Amarilla, en el cerro arriba había una estructura. Y la otra estructura estaba al otro lado, porque si uno pasa, por aquí pasaba la carretera abajo, que va a Tierra Amarilla, y después está el pedazo del río, ¿no es cierto? Y al otro lado tengo un cerro, ¿no? Y al otro lado del cerro, a mitad del cerro, arriba, estaba la otra estructura. Y esto cruzaba de un lado a otro. Y era un vano de por lo menos unos 700 metros de longitud. Y las dos estructuras estaban al mismo nivel. Esta estaba arriba del cerro, arriba, y esta estaba al otro lado del río, y tenían esa condición. Y claro, si uno miraba de lejos el perfil de la línea, se veía que bajaba, pero cualquier cantidad. El problema es que el tramo es muy largo, entonces quedaba muy sometido a ¿qué cosa? Al viento. Al viento. Entonces se cortaba. Y cuando se cortaba, caía arriba de la carretera. Que va a Tierra Amarilla. Entonces hubo que hacer una modificación ahí para evitar eso, porque se cortó 2 veces seguido. Una vez hubo un temporal de viento ya hace hartos años acá, y se cortó y cayó la línea de la carretera. Obviamente hubo que
el tránsito, todo lo que significaba. Y levantar una línea con este peso, hay que echarla, hay que ponerla. Entonces al final lo que se hizo fue poner una estructura aquí abajo. Poner una estructura acá al otro lado de la carretera. Entonces se bajó de aquí a acá, se hizo el cruce en la carretera y se hizo este tramo por allá. Por eso se solucionó el problema del viento que cortaba las hebras. Había mucha vibración. Entonces, como el cable es con hebras, las vibraciones se van cortando. Más cuando el cable es de aluminio, es más blando. Entonces la vibración empieza a picar el cable. Empiezan a cortar las hebras y se dejan las piezas. Ok, calculamos la flecha. ¿Qué más nos pedían? La tensión máxima. La tensión máxima. ¿Cómo calculamos la tensión máxima? Con esa ecuación, ¿cierto? T sub 0 coseno hiperbólico de A por W sub C partido por 2 veces T sub 0. Entonces, como conocemos el valor de T sub 0, 1598.4, lo reemplazamos directamente en la ecuación de la catenaria. Todo queda en función del vano. Entonces, para cada uno de los vanos, nuevamente, volvemos a calcular el valor de la tensión máxima. Y ahí vemos cómo va variando la tensión dependiendo de la longitud del vano. 1625 y terminamos en 1673 kilos. ¿Ya? No aumenta tanto. Como 50 kilos. Entre los 600 y los 1000. 50 kilos. Cuando pega el latigazo. Cuando se corta la línea. Y si para cada uno de esos valores calculamos entonces el coeficiente de seguridad, fíjense que para 600 metros, entendiendo que el factor de seguridad o el coeficiente de seguridad era la tensión de ruptura, un valor conocido, 8.880, partido por la tensión máxima, que la calculamos acá para cada vano, entonces puedo calcular el coeficiente de seguridad para cada distancia. Partimos en 5.46 y terminamos en 5.31. No varió mucho tampoco el factor de seguridad en ese tramo, de los 600 hasta los 1000 metros. Entonces, bueno. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende o no? Se entiende. Entiendo, pero no comprendo. No me acuerdo. ¿Ah? Va a ser el medio formulario. Pero si la ecuación es casi la misma para todos. Sí, No, porque la ecuación es la son suma. 400. La más bajita debe decir. Ya, entonces el factor de seguridad, ¿no es cierto?, no varió mucho. Partimos de 5.46, llegamos a 5.31, va disminuyendo, obviamente, porque obviamente tenemos un vano más largo. Pero la idea es que se mantenga dentro del mismo rango, sería lo ideal, si yo quisiera hacer, ¿ya?
Entonces yo podría aumentar el largo de un vano de 600 a 700 metros y prácticamente el factor de seguridad pasaría de 5.46 a 5.43. O sea, no estoy afectando mucho la seguridad de la línea. Se mantiene el factor de seguridad. Si bajo de 5 y quiero aumentar un vano de 600 a 700 metros, porque tengo que trasladar una torre, por ejemplo, y tengo que aumentar la distancia del vano, y paso de 5 a 2, chuta, ahí me preocuparía. Y ese tramo sería más crítico. Estoy casi llegando al límite, ¿no es cierto? Porque el factor el coeficiente de seguridad, cuando llego al 50%, ¿cuánto era? 2. Entonces no me estoy quedando con mucho margen. ¿Ya? Entonces muchas veces pasa que el terreno requiere modificar la posición de una estructura y la tiene que correr, aumentar el largo, aumentar el vano, pero lo ideal es mantener el coeficiente de seguridad de la línea, de manera que cada tramo sea igual al otro y no sea un tramo crítico. Porque si bajo el factor de seguridad o el coeficiente de seguridad en ese vano en particular, ese vano queda más expuesto que el resto. Porque estoy llegando mucho más cerca del valor de ruptura. Entonces, con algo de peso adicional, mucho viento, por ejemplo, y en ese tramo podría superar el valor. Y podría romper el conductor en ese vano. ¿Ya? Eso es lo que uno más o menos mantiene cuando hace el diseño. Ojalá el coeficiente de seguridad se mantenga todo el recorrido. Si necesito modificar algo, puedo trabajarlo. Ya. ¿Qué hora es? Las 10. Ok. Solamente, a modo de introducción, mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a ver estructuras a distintos niveles. Vamos a ver esta configuración. ¿Ya? Donde tengo una estructura en un nivel y tengo otra estructura en otro nivel. ¿Qué modificaciones vemos a simple vista? Ya, la tensión máxima. ¿Dónde ocurre la tensión máxima aquí? Va a estar en el punto más alto. Siempre. ¿Ya? Aquí va a estar la tensión máxima. Porque soporta el peso de todo este conductor que tiene que subir. O que cae. Y lo miro desde el otro lado. ¿Qué otra característica ven? ¿O qué otro detalle ven? ¿Ah? La I. ¿Qué pasó con el eje I? Se corrió hacia el centro de la parábola. La curvatura. Se corrió, ¿no es cierto? Con respecto al dibujo. Con respecto al dibujo, ahora el eje está más desplazado hacia acá, está más cerca de esta torre. Antes estaba en la mitad, ¿cierto? En la mitad. O sea, antes estaba ahí. Y ahora se desplazó hacia acá. La flecha sigue estando al medio. Por eso está en X igual M, X medio. Miren qué fácil, X M. Y por lo tanto esta coordenada ahora con respecto al nuevo eje, que sería acá el 0, va a ser XM más A medios. Y para el otro lado, la coordenada de este punto va a ser XA menos, XM menos A medios. ¿Ya? Se desplazó ahora. ¿Qué otro dato se ve distinto? La longitud está dada por todo el recorrido que hace la línea hasta llegar arriba. Esa sería la longitud. La altura no. Aparece, ¿no es cierto?, una H, que es una diferencia de alturas entre este punto y este punto. Cuando las estructuras están al mismo nivel, H, ¿cuánto vale? 0.
Pero aquí existe una diferencia de altura entre el punto de anclaje acá y este punto de anclaje, aparece ese valor, ¿ya? Y si yo miro esta línea, esa altura, y esto lo junto acá, ¿qué tengo? Un triángulo, ¿no es cierto? Ya, un triángulo rectángulo, ¿no? Ya, Pitágoras, aparece por ahí. ¿Qué más tengo? Antes, bueno, tenía la flecha justo en el eje y aquí se mantiene justo en la mitad. Perfecto. Pero ahora aparece este valor. ¿Ya? Que sería con respecto a esta horizontal ficticia y el punto más bajo del conductor. Por lo tanto, eso yo lo puedo calcular, ¿ya? Porque voy a conocer la coordenada probablemente de este punto. Entonces conozco el eje Y, ¿ya? Y a eso se le llama saeta. Es un dato característico también de esta curva cuando están a distinto nivel, y vamos a conversar mañana para qué sirve o para qué se usa ese dato. En lo práctico, cuando yo construyo la línea, muchas veces ocupo el valor de la saeta, porque como es una distancia respecto de un punto y la horizontal, y esa distancia, entonces esa distancia está ahí. Y si esa distancia está ahí, y no debiera variar, ¿no es cierto?, para una condición de tensión dada, entonces el viejo, ¿qué es lo que hace cuando construye la torre? Pone una niveleta a este punto, pone una referencia. Y cuando yo tengo que templar la línea, o sea, tengo que aplicarle tensión, constructivamente, ¿no es cierto?, el conductor está tirado, está pasando por el suelo, aquí arriba hay una roldana, pasa el conductor y sigue acá. Y acá tengo un winche que probablemente me empieza a tirar y empieza a levantar el conductor, ¿cierto? ¿Y hasta dónde le tiro? Entonces tengo esta marca que me da el punto más bajo. Entonces el viejo pone una niveleta y pone un viejo a mirar ahí. Y el viejo le dice ya, dale con el winche, y empiezan a tirar a recoger el cable. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él dice ya, ahora. El conductor pasa por ahí. Hasta ahí tiren. Cuando lo dejan entonces en esa posición, frenan y anclan allá. Eso quiere decir que el conductor, como ya tomó la curva que necesitaba o que se había calculado, tiene la tensión que se había definido. Entonces, una forma práctica de construir. ¿Ya? Hoy día lo hacen con topógrafo. Entonces el topógrafo está posicionado y está mirando, y a medida que el conductor que está aquí abajo empieza a subir, cuando llega al punto, el viejo dice ya, hasta ahí nomás, llegó al valor de la saeta, y es hasta donde debe posicionarse el conductor. ¿Ya? Y dependiendo, ¿no es cierto?, de las características de la temperatura ambiente, que es lo que hacen después, dejan estacionada la línea, anclada, un par de días, para que la temperatura actúe sobre el conductor, se acomode, se dilate, se tense y haga ese juego normal que hay entre el día y la noche, y después de un par de días van a ver que a lo mejor el conductor bajó un poquito. Ahí le hacen el último ajuste, vuelven a templar, la vuelven a levantar, y ahí ya fijan el punto a la estructura de suspensión o de anclaje que corresponda a esa torre y a esta torre. Entonces, mañana vamos a trabajar con esta configuración, que tiene las ecuaciones muy parecidas, pero con algunas variantes en relación a lo que es estructura al mismo nivel. ¿Ok? Vamos a ver.